La creencia en la Trinidad es algo que caracteriza a los cristianos, pero también es una de las doctrinas más atacadas por los escépticos. ¿Es esta una invención absurda posterior a la Biblia? ¿Fue algo que se agregó miles de años después porque el cristianismo fue evolucionando? ¿Es acaso, como muchos dicen, una doctrina ilógica y contradictoria? Quizá la primera objeción que encontramos incluso es que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y muchos cristianos se sorprenden al saber que esta última objeción es de hecho correcta. Es correcto decir que en ningún lado de la Biblia está la palabra Trinidad. Ahora bien, ¿eso es algo acaso que nos debería asustar? ¿Eso es algo que prueba que justamente la Trinidad es una invención posterior proveniente de motivos oscuros a lo largo de la historia del cristianismo? Y para evaluar esto, es sumamente importante realmente entender cómo se formulan las doctrinas bíblicas, cómo es que llegamos y nosotros hacemos teología. Y esto es porque la Biblia no es un libro de teología sistemática. Ahora, si yo no quiero asustar a la gente cuando hablo de teología, menos quiero hacerlo cuando hablo de teología sistemática, pero nuevamente, estos son conceptos que vamos a ver que son sencillos. Teología es el estudio de Dios y de hecho yo diría que involucra conocer a Dios por medio de nuestra mente. Y luego la teología sistemática simplemente se refiere a que es un estudio por áreas, por secciones, por categorías. Significa que vamos a hacer un estudio sistematizado, sistemático, de las diferentes áreas en las que podemos conocer a Dios. Entonces, si nosotros abrimos un libro de teología sistemática, vamos a encontrar secciones, ¿verdad? El conocimiento organizado por categorías. Vamos a hablar entonces sobre los atributos de Dios, sobre la divinidad de Jesús, sobre la encarnación de Jesús, para nombrar algunas áreas nada más como a modo de ejemplo. Pero podemos encontrar entonces todo esto bien sistematizado en un libro de teología sistemática. Pero la Biblia no es eso, ¿verdad? La Biblia no es un libro de teología sistemática. La Biblia nos da los datos en crudo o las evidencias y luego nosotros los procesamos y terminamos formulando las doctrinas que tiene el cristianismo. Es decir, si nos preguntamos qué características tiene el Dios de la Biblia, no vamos a encontrar ningún capítulo de la Biblia que diga, ok, esa es la lista de características o atributos del Dios de la Biblia. Eso no va a estar ahí. Sino lo que hacemos es encontrar textos que nos hablan de las características de Dios y sobre eso nosotros hacemos la lista sistematizada de los atributos que Dios tiene. Es como si fuéramos arqueólogos y estamos en nuestro lugar de trabajo y encontramos diversos huesos dispersos a lo largo de las páginas de la Biblia y entonces nosotros debemos unir esos huesos y armar un esqueleto de lo que llegaría a ser, por ejemplo, un dinosaurio. Para nosotros encontramos estas evidencias, estos datos en crudo en la Biblia y luego los estudiamos, los procesamos y podemos entonces formular las doctrinas que tenemos. Y al hacer esto, siempre debemos tener presente que nuestra meta es formular una doctrina que primero se fundamente en las evidencias que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Porque queremos que nuestras doctrinas sean bíblicas, que vengan de la Biblia, ¿verdad? No queremos ser influenciados por algo más o inventarnos algo nosotros, sino que se fundamente en lo que está en la Biblia. Y que también, por otro lado, nos ayude a explicar las evidencias, ¿verdad? Que también nos ayude a hacer sentido de las cosas que encontramos en la Biblia. No debemos olvidar también que una doctrina sólida es como una tela de araña que se fundamenta en diversos textos bíblicos, ¿verdad? Una doctrina robusta no va a estar fundamentada en un solo versículo, especialmente si es un versículo difícil de interpretar. Del mismo modo de que tendremos más certeza de que hemos acomodado los huesos de forma correcta en un esqueleto si tenemos más huesos, ¿verdad? Podemos ver cómo cada uno de ellos se acomoda. Del mismo modo tendremos más confianza en una doctrina si vemos que está fuertemente apoyada en muchos textos bíblicos y esa doctrina los explica también a esos versos bíblicos adecuadamente. Entonces, por ejemplo, podemos saber que Jesús vino a salvarnos con una gran confianza porque hay un montón de versículos que nos hablan de esto. Y sin embargo, no podemos tener esa misma certeza si preguntamos si Adán tenía un ombligo o no. Sencillamente no tenemos suficiente información en la Biblia para responder de forma definitiva el tema del ombligo de Adán, por más que algunos ya no puedan dormir ahora pensando en eso. Ahora, no creas que con todo esto estoy evadiendo el tema de que la palabra Trinidad no sale en la Biblia.
Pero es que una vez que entendemos el proceso de cómo es que se hace teología, podemos responder adecuadamente a esa objeción. Y realmente vemos que lo que importa no es si la palabra Trinidad aparece o no en la Biblia. Lo que importa es que la Trinidad efectivamente esté en la Biblia, más allá de que esté o no esté nombrada con la palabra Trinidad. Trinidad es a final de cuentas nada más el nombre que le damos al esqueleto que nosotros hemos logrado armar a partir de los datos que hay en la Biblia. Pero para que tengamos un esqueleto completo de un dinosaurio no ocupamos que su nombre esté escrito en cada uno de sus huesos. Lo que ocupamos son todos los huesos, sencillamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí debería preocuparnos? ¿Cuál sí debería ser nuestra intención? Nuestra intención y esfuerzo debería estar en verificar que esa doctrina que estamos estudiando, en este caso la Trinidad, efectivamente esté fundamentada en los versículos de la Biblia y que los explique adecuadamente. El problema estaría si sucede que al armar los huesos, y estos son, recordemos, los datos y las evidencias de la Biblia, llegáramos a un esqueleto que no es la Trinidad. En ese caso, esa doctrina sí tendría graves problemas. Pero entonces empecemos por el inicio. ¿Cuáles son estos huesos, verdad? Las evidencias, los datos en crudo que encontramos en la Biblia. Y es que en la Biblia encontramos dos ideas que debemos explicar. Primero encontramos la idea clara de que Dios es uno solo. Y por otro lado encontramos la idea clara de que hay de alguna forma diversidad o pluralidad en Dios, ¿verdad? Hay muchos versículos que hablan de estas dos ideas y por razones de tiempo nada más voy a enfocarme en unos pocos y voy a priorizar. Pero entonces empecemos con la primera idea. La idea de que la Biblia deja en claro que Dios es uno solo. Y podemos hablar, por ejemplo, de Deuteronomio 6:4, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Aquí Moisés justamente le recuerda al pueblo de Israel que Dios es uno solo, que es único y que es el único Señor. Eso evidentemente viene del Antiguo Testamento, pero también podemos encontrar la idea en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 8:4 dice, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Este versículo nos enseña varias cosas y está hablando de los ídolos, pero parte de eso que nos enseña es que claramente hay un solo Dios. Ahora también podemos ir a la otra idea que encontramos en la Biblia y es la idea clara de que hay cierta pluralidad o diversidad en Dios. Por ejemplo, podemos hablar de Mateo 28:19, donde nos dice Jesús, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque tenemos que hay tres que forman parte del nombre, ojo, singular, ¿verdad? No dice los nombres en el que hay que bautizar. Lo que se nos dice es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego también, por ejemplo, tenemos Lucas 1:35, donde se nos dice que el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el santo ser que nacerá será llamado hijos de Dios. Vemos que nuevamente hay tres que tienen características divinas. Y podemos hablar incluso de Mateo 3:16-17, donde se nos dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En este versículo incluso podemos ver las tres personas de Dios interactuando en ese momento. Entonces, para resumir esto, tenemos la idea de que Dios es uno solo, pero que también hay pluralidad o diversidad en Dios. Entonces la pregunta se vuelve, ok, ¿cómo podemos entender esto? Y esta es la explicación de por qué se formula la doctrina de la Trinidad. Y eso es lo verdaderamente importante, porque esa doctrina nos dice que Dios es uno solo y que existen tres personas en Dios. Vemos que hay un solo ser, un solo Dios, y que ese ser tiene tres personas distintas. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ellos comparten una naturaleza divina. Dios es un solo ser que tiene tres personas distintas. Y ahora llama la atención por qué es que usamos esta palabra, ¿verdad? Personas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Muchos inclusive han llegado a pensar que Dios tiene tres seres humanos, pero esto claramente no es así. La respuesta está en que Dios, el único Dios que existe,
tiene, por decirlo así, 3 centros de conciencia distintos. Tiene 3 que pueden decir yo y relacionarse entre ellos, pero que comparten una misma naturaleza y voluntad perfecta. Y se llaman personas porque son personales y se relacionan entre sí. Los seres humanos somos un solo ser que tiene una sola persona, y en cambio Dios es un solo ser que tiene 3 personas. Con esto podemos ver que la Trinidad no es una invención posterior, ¿verdad? En realidad podemos ver cómo la doctrina de la Trinidad viene del propio texto de la Biblia, de la idea fundamental en la Biblia de que Dios es uno y de que también hay pluralidad en Dios. El hecho de que más adelante fue que se le puso el nombre a esa doctrina, Trinidad, eso es irrelevante, ¿verdad? Porque volviendo a la analogía del esqueleto, lo que realmente importa no es el nombre que le pongamos al esqueleto, sino que podamos armar el esqueleto a partir de los huesos y las evidencias que encontramos en la Biblia. Y en ese punto no hay discusión. La Biblia enseña claramente que existe un solo Dios que tiene 3 personas. Ahora, ciertamente eso es difícil de entender, ¿verdad? Nadie ha dicho que la Trinidad es fácil de entender completamente. Y muchas personas han descrito la Trinidad de forma incorrecta, ya sea por error o por confusión. Algunos, como los mormones, afirman que la Trinidad enseña que Dios es en realidad 3 dioses distintos, ¿verdad? Pero vemos que eso no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, porque claramente se nos enseña que hay un solo Dios. Por otro lado, otros dicen que Dios es un solo ser con una persona, pero que tiene 3 expresiones o revelaciones distintas, o que tiene 3 modos o formas de existencia distintos, ¿verdad? Y eso se conoce como el modalismo y es muy común en iglesias unicitarias. Y eso también es incorrecto porque no está de acuerdo nuevamente con lo que vemos en la Biblia. Lo que la Biblia nos enseña no es que hay 3 expresiones de Dios, no son 3 modos distintos en los que Dios aparece, son 3 personas. Incluso otro malentendido proviene del Islam, que afirma que la Trinidad está compuesta por Dios, Jesús y María. Y esto ni siquiera, no hay forma de sacarlo incorrectamente de la Biblia, ¿verdad? Eso no le hace justicia a los datos bíblicos. Y aunque cualquiera de esas interpretaciones de las evidencias puede ser más fácil de entender que lo que realmente enseña la doctrina de la Trinidad, ninguna de estas interpretaciones están de acuerdo con la evidencia bíblica y por eso podemos decir que son incorrectas. La Trinidad nos enseña que hay un solo Dios en 3 personas, a pesar de que eso sea difícil de entender. Y la verdad es que el hecho de que sea difícil de entender esta doctrina no debería sorprendernos tampoco. Después de todo, somos seres finitos tratando de comprender y estudiar al ser infinito, ¿verdad? Y es más, hasta sería raro, y yo diría sospechoso, que nosotros pudiéramos entender completamente a Dios. Si lo pudiéramos hacer, eso significaría que Él no es infinito y por lo tanto no es realmente Dios. Es normal y esperable que Dios tenga aspectos que van más allá de la razón. Lo que nos debería preocupar es si dijéramos algo de Dios que va en contra de la razón, si fuera algo contradictorio o ilógico. Y también esta acusación se le hace a la doctrina de la Trinidad. Así que veamos a ver si esto es así. En medio de frases virales y objeciones rápidas, necesitamos una buena lógica y conocimiento bíblico. Por eso en mis plataformas desarmo ideas comunes pero confusas y te muestro cómo responder con gracia y con verdad. Seguí @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X y TikTok y escuchar podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify y Apple Podcasts. Y sumate también al grupo de WhatsApp en diegofallas.com/grupo para que puedas recibir todo, absolutamente todo, directo en tu celular. Debemos ver entonces qué es lo que realmente hace que algo sea contradictorio. Esto se basa en la ley de la no contradicción y esta ley nos dice que 2 afirmaciones que se contradicen no pueden ser ambas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y estas 2 calificaciones finales son muy importantes y voy a explicarlas, así que tranquilos, vamos paso a paso. Por ejemplo, podemos tener 2 afirmaciones opuestas, pero ambas son verdaderas si yo estoy hablando de ellas en tiempos distintos. Por ejemplo, si yo digo, Luis entró al banco y luego también digo, Luis salió del banco. Esas son 2 afirmaciones opuestas, pero ambas pueden ser verdaderas si son un tiempo diferente. Luis pudo entrar al banco en la mañana y salir por la tarde o por la noche si fue que duró mucho en el banco, ¿verdad? En este caso,
No hay contradicción porque ambas se están refiriendo a un tiempo distinto. No hay problema. El único problema es el de Luis que pasó todo el día en el banco. Ahora, también por otro lado, dos afirmaciones opuestas pueden ser ambas verdaderas si se refieren a cosas distintas. Por ejemplo, si yo digo, a Carlos le regalaron un café, y si también digo, a Carlos no le regalaron un café, ambas pueden ser verdaderas si sucede que en la primera yo me estoy refiriendo a que a él le regalaron una bebida de café, entonces le regalaron un café. Y en la segunda, si yo digo que a él no le regalaron un café, pero no me estoy refiriendo a la bebida, sino que me refiero a la tienda del café, al establecimiento del café. Entonces, ambas pueden ser verdaderas si yo estoy hablando de cosas distintas. Así que espero que ya con esto vamos a entender mejor la ley de la no contradicción, ¿verdad? Cuando se nos dice que dos afirmaciones opuestas no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y al mismo sentido. Es decir, únicamente algo es contradictorio si es opuesto en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Si yo estoy hablando de la misma cosa al mismo tiempo y se contradice. Y hasta ahí vamos a ir con temas de la lógica, ¿verdad? Así que si alguien ya estaba hiperventilando, ya puede respirar con tranquilidad. Veamos entonces cómo esto tiene que ver con el tema de la Trinidad. Y es que esa doctrina efectivamente sería contradictoria si nosotros dijéramos que Dios es uno y tres al mismo tiempo, ¿verdad? Que es un Dios y tres dioses al mismo tiempo. Eso claramente sería contradictorio. O si decimos que Dios tiene una persona y tres personas al mismo tiempo, ahí también sería contradictorio porque estamos usando los dos términos al mismo tiempo y en el mismo sentido. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad no enseña ninguna de estas cosas. Como hemos visto, la formulación correcta es que tenemos un Dios en tres personas. Vale la pena notar que Dios y personas no se están refiriendo a lo mismo y por lo tanto no hay contradicción. Tenemos un aspecto de uno y tres de otro. No hay contradicción. El ser se refiere a la naturaleza divina, a que hay un solo Dios. Y lo segundo se refiere a las personas o los centros de conciencia dentro de este ser. En Dios hay un qué, que es la naturaleza divina, y hay tres quiénes, que son las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son cosas distintas y por lo tanto no hay contradicción. Ahora, creo que muchas personas bien intencionadas buscan ilustraciones para que sea más fácil explicar este tema de la Trinidad. Quizás hayas escuchado que la Trinidad es como el agua, que puede ser hielo, líquido o vapor, o como un hombre que tanto es padre como hijo como esposo, o como un huevo que puede tener cáscara clara y la yema. Pero la triste verdad es que aunque esas ilustraciones en su mayoría, o algunas pueden ser útiles, en su mayoría resultan no ser precisas y en realidad lo que terminan representando es algo herético y no la doctrina de la Trinidad que encontramos en la Biblia. Esto no es de sorprendernos, ¿verdad? Que sea difícil encontrar una buena analogía de la Trinidad porque al hacer esto lo que estamos intentando hacer es ilustrar lo que no es creado usando solamente cosas que son creadas. Queremos ilustrar algo infinito usando solamente cosas finitas. Entonces, yo más bien diría que es esperable que sea difícil encontrar en la creación algo que represente bien al creador y la realidad última. Por eso yo prefiero entender este tema de la siguiente manera. Que cuando hablamos de Dios estamos hablando de un qué, es decir, estamos hablando de la naturaleza divina de Dios. Y sin embargo, este ser, este único ser, tiene tres quiénes, que son las tres personas que hay en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos en la Trinidad, podemos pensar en un qué y tres quiénes. Veamos este último aspecto de la Trinidad y es algo que separa al Dios de la Biblia del Dios del Islam. Tanto el cristianismo como el Islam, ambos afirman que Dios es el ser más grande que hay, que es el ser perfecto, que tiene todas las cosas buenas, todas las perfecciones infinitamente y sin límite, que es el ser máximamente grande. Y esto quiere decir que a Dios no le falta nada, que Dios no necesita nada. De hecho, Dios no nos necesita a nosotros. No necesitaba crearnos del todo, ¿verdad? Dios no nos creó porque Él, necesitaba hacerlo, porque necesitaba llenar un vacío. Dios nos creó porque Él quiso, ¿verdad? Y si no nos hubiera creado, hubiera seguido siendo perfectamente Dios. Y esto es uno de los aspectos donde la doctrina de la Trinidad brilla más, creo yo, porque al Islam le podemos preguntar,
Porque el Islam, en contraste con el cristianismo, dice que Dios solamente tiene una persona, es decir, así como un ser humano es un qué con un quién, el Islam también dice que Dios es un qué con un quién. Pero entonces podemos preguntarle al Islam, si Dios es así, ¿verdad? ¿Cómo podría ser que Él tuviera amor y comunidad antes de crearnos o incluso si nunca nos hubiera creado? Y eso es importante porque el amor requiere otro, ¿verdad? Pero si el Dios del Islam nunca hubiera creado, nunca hubiera habido otra persona a la cual amar. Un Dios que tuviera una sola persona solamente podría comenzar a amar después de crear algo. Pero eso significaría que Dios dependería de la creación para ser amoroso y para tener comunidad. Esto claramente contradice la idea de que Dios es el ser perfecto infinitamente y que no necesita nadie más o nada más. Entonces, por más que lo intente, el Dios del Islam no es el ser máximamente grande. Por el contrario, en la Trinidad tenemos a un Dios en tres personas, un qué con tres quiénes. Y eso significa que el amor y la comunidad existían perfectamente en Dios eternamente, aún antes de crear y aún incluso si Dios nunca hubiera creado. Este es un ser que sí es máximamente grande, que es perfecto sin límite, y también nos quiere decir que Dios no nos creó porque nos necesitaba, que Él nos creó porque aunque no tenía que hacerlo, decidió que valíamos la pena. No era para llenar un vacío en Él, no era para complementar algo que le hacía falta. Él ya tenía amor y comunidad perfectos en los miembros de la Trinidad. Dios nos creó por un desbordamiento de amor y no por necesidad. Por lo tanto, tenemos que, debido a la Trinidad, el cristianismo y no el Islam es la creencia que adecuadamente representa a Dios como el ser que tiene todas las perfecciones infinitamente. Así que podemos ver que la Trinidad surge de la Biblia, que no es una invención posterior, que no es contradictoria y que por si fuera poca, nos ayuda a explicar por qué Dios es el ser perfecto e infinito. Espera. Todavía no te vayas. No, todavía no. Suscríbete para que no te pierdas más contenido. Dale click a las notificaciones y ahora sí, ve en paz.